Hola, muy buenas tardes a todos ustedes y mis reverencias, pranam a todos ustedes. Bienvenido, bienvenida en Satsanga. Vamos primero a cantar mantra y después vamos a concentrar y tratar para entrar en profundo concentración. Y luego vamos a hablar sobre mantras. Como mantra es una muy importante herramienta de yoga para trabajar con mente. ¿Y por qué necesita mantra? ¿Por qué no puede solo ejercicio de yoga seguir? Es una pregunta siempre, escuchando, ¿por qué no puede sin mantra practicar yoga? Muchas personas practicando yoga sin mantra, entonces sin mantra no funciona yoga. Eso todo vamos nosotros a hablar después de meditación. Entonces vamos primero palmas juntos y permíteme para tocar esta caracola en este atardecer, en este momento, muy buena energía. Palmas juntos. Primero dar reverencia al sol, vamos 3 veces, luego dar reverencias al Guru. Om Shuriyaya Namaha. Om Shuriyaya Namaha. Om Shuriyaya Namaha. Vamos a repetir mantra. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Shuriyaya Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Khaggaya Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Marichaya Namaha. Om Adittaya Namaha. Om Shavitre Namaha. Om Arkaya Namaha. Om Bhaskaraya Namaha. Mis reverencias a Dios Sol, juntos con Dios que viviendo dentro de todos ustedes. Muchas gracias, muy agradecido por esta oportunidad. Vamos a dar reverencia a Guru. Guru ki pahi kevalam. Guru ki pahi kevalam. Guru ki pahi kevalam. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaram. Guru ki pahi kevalam. Guru ki pahi kevalam. Guru ki pahi kevalam. Gurur charano pujar shreshto
सर्वदेव देवी वरिष्ठ गुरुर चरण पूजार श्रेष्ठ सर्वदेव देवी वरिष्ठ गुरु धर्म गुरु अर्थ काम मोक्ष महाफलम गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम गुरुर्मूर्ति ध्यान श्रेष्ठ परम आत्मान परम इष्ट गुरुर्मूर्ति ध्यान श्रेष्ठ परम आत्मान परम इष्ट गुरु शाश्वत सत्य सुंदर गुरु महाजीवनम गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम प्रणामी गुरु जनकीनाथ तुमी परम मातो पीतो प्रणामी गुरु जनकीनाथ तुमी परम मातो पीतो विराजे माते मां परमेश्वरी लोकनाथो परमेश्वरम गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम गुरु की पाही केवलम ओम मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु त्रि जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय बाबा मंगलकरी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकरी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकरी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकरी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकरी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकरी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकरी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकरी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकरी लोकनाथ ब्रह्मचारी जय बाबा मंगलकरी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय शिव मंगलकरी जनकीनाथ ब्रह्मचारी जय माता मंगलकरी जनकीनाथ ब्रह्मचारी। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा योदिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
यस्मिनावनीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Vamos palmas juntos. Así, en forma de dhyana mudra y palmas abajo. Mantén el cuerpo sentado en mesa o en silla o en mat, donde ustedes están en este momento. Mantén el cuerpo recto, cuello recto, pero dejar los músculos relajados. Concéntrese en tu respiración. Vamos a concentrarse primero en tus fosas nasales y observe el movimiento de aire en sus fosas nasales. Como aire tocando muralla de fosas nasales. Mantener respiración normal. En este momento nosotros somos un observador, como observador, testigando todos los pasos de respiración, inhalación, exhalación, y observando qué está pasando con aire. Cuando entrar en tus fosas nasales, vamos a seguir aire tocar muralla de fosas nasales, aire subiendo dentro de fosas nasales, poquito. Ahí puedes sentir una sensación en punto de entrecejo, en Agna Chakra. Aire bajando desde la garganta con concentración. Puedes experimentar aire tocando muralla de la garganta, aire bajando dentro de tráquea, entrando dentro de las pulmones, pulmones expandiendo, diafragma bajando, abdomen se expandiendo, aire sutil, jigo en centro del ombligo, Manipura Chakra. Durante exhalación, abdomen contrayendo, aire sutil saliendo desde centro del ombligo, diafragma subiendo, los pulmones contrayendo, aire saliendo, subiendo con aire sutil, energía vital. Dentro de tráquea, la garganta, puede experimentar aire tocando muralla de garganta, aire subiendo un poquito más, energía vital tocando entrecejo, Agna Chakra. Luego aire bajando desde fosas nasales. Observe inhalación, observe exhalación. Contracción y expansión de abdomen durante inhalación, durante exhalación. Aire como un contenedor, aire trae energía vital dentro de este contenedor. Energía vital llegando dentro de, en entrecejo primero activando, luego ombligo.
Aire sutil saliendo desde el ombligo, subiendo paso a paso hasta exhalación. Energía de aire subiendo, bajando. Puede experimentar desde entrecejo hasta ombligo, desde ombligo hasta entrecejo. Puede repetir mantra Om mentalmente durante inhalación y durante exhalación. O puede repetir, si ustedes tienen su bija mantra de su guru, durante inhalación y exhalación. O puede repetir bija mantra de aire, Yam. Yam durante inhalación, Yam durante exhalación, mentalmente. Puede descubrir todos los detalles sobre la inhalación, exhalación. Puede experimentar exhalación, durante exhalación y después de exhalación, mente queda más tranquilo. Más tranquilidad puede experimentar durante exhalación y después de exhalación. Vamos a descubrir pausa después de inhalación y pausa después de exhalación. Pausa natural, pausa sin fuerza. Una natural retención de aire. Después de inhalación antes de exhalación. Y después de exhalación antes de inhalación. Alguien desarrolla y practica todos los días. Ahí puede experimentar más durante pausa. Respiración es parte de vida, es vida, cada vez no respirar. Durante pausa, cuando tú concentrar y experimentar cuerpo no respirando. Muy poco tiempo, suficiente para experimentar o alcanzar algo muy especial. Puede experimentar realidad. Señor Shiva dice, suficiente en este momento pausa, puede alcanzar autorrealización. Pero cuando practica avanzar, pausa aumentar, sin fuerza.
observando movimiento de energía de aire, energía vital, desde entrecejo, Agna Chakra, hasta ombligo, Manipura Chakra. Y desde Manipura Chakra hasta Agna Chakra. Repitiendo un sonido, un Bija Mantra, mantra Om, o mantra Yam, o mantra de su Guru, Guru Bija Mantra. Puede repetir 2 veces su Bija Mantra durante pausa natural, mentalmente también. Una vez con inhalación, una vez con exhalación, 2 veces durante retención natural. Cuando descubrir que pausa natural es poco más larga durante exhalación, ahí puede repetir 3-4 veces su Bija Mantra Om or Yam durante pausa después de exhalación. Vamos a concentrarse en pecho, en plexo cardiaco, repitiendo el mismo Bija Mantra, solo concentración en pecho. Ahora usted tiene concentración profundo y puede experimentar movimiento del corazón. También fácilmente puede escuchar sonido del corazón. Vamos lentamente, trae tu conciencia de vuelta en tus fosas nasales. Como aire tocando muralla de fosas nasales durante inhalación. Trae conciencia en tus manos, en Dhyana Mudra. Vamos palmas juntas y trae palmas en pecho. Y repitiendo una mantra para ustedes.
significa nosotros somos hijo de inmortal, hijo de Dios, hijo de Suprema. Yubevam brahma purvyam namabhi vislokayetu patyeva sure Shrinavantu vishve amritasya putra ayadhamani divyani tasthu. Palmas arriba. Dar reverencias a Dios que viviendo dentro de todos los seres vivos. Palmas abajo. Muchas gracias. Mantra. Man significa mente. Tra es herramienta. Entonces, esta es la única herramienta de mente. Entonces, sin mantra, practicar yoga es no bien como difícil para alcanzar meta de yoga. Ahora, ¿cuál es meta de yoga? ¿Cuál es objetivo de yoga? Alcanzar autorrealización. Eso es objetivo de yoga. Pero depende, nosotros no por nosotros culpa o error, nosotros a veces no sabemos cuál es meta de yoga, cómo yoga es en su raíz, ¿sí? Por eso nosotros siguiendo yoga para obtener flexibilidad de cuerpo físico, fortalecer los músculos. Pero yoga, eso es no meta de yoga, esa es no el objetivo de yoga. Yoga, los yogis dijo, ¿no? Como si ver Maharishi Patanjali diciendo que ¿cuál es meta de yoga? En primer capítulo, segundo sloka. Yogaschitto vritti nirodha. Eso dijo Patanjali. ¿Qué significa? Que yoga es un proceso, una ciencia, para obtener control sobre de fluctuaciones de la mente. Eso es yoga. ¿Para qué? Dijo Patanjali. Próxima sloka. Tada drashtu swarupe vasthanam. Cuando mente sin vrittis, sin fluctuaciones, sin turbulencia, mente totalmente tranquila, no tiene pensamiento, nada, sadhaka experimentar su forma original, forma naturaleza. ¿Quién yo soy? Swarupa, forma verdadero. Eso es objetivo de yoga. Este nivel se llama Nibritta Samadhi, Nirodha Samadhi. Nirodha Samadhi es cualquier persona, cualquier momento puede obtener. Nirodha Samadhi, donde mente queda sin pensamiento, sin fluctuaciones, sin turbulencia en campo mental. Y mente convertir en Nirodha Samadhi. Nirodha Samadhi no es, puede ser que muy poco tiempo, 1 minuto, 2 minutos, pero esta es igual como Samadhi que nosotros enseñó los sabios como sabio Patanjali. ¿Sí? Entonces, eso es meta de yoga, ¿sí, no? Entonces, mantra es muy importante, porque mantra, ¿qué funciona? Mantra purificar mente,
Mantra disminuye ego, egoísmo, orgullo. Eso todo mantra disminuye. Mantra apoyar, disminuir ahamkara o ego y activar buddhi. Buddhi con su herramienta viveka, apoyarnos para discriminar cuál es irreal y cuál es real. Eso es camino, eso es meta. Porque si con ahamkara, con ego, un sadhaka no puede experimentar realidad, no puede identificar cuál es ilusión. Nosotros percibir que es no real, irreal, ilusión. Nosotros percibir situación de real, irreal como verdad. Irreal aparecer verdad en nuestras percepción. Entonces, por eso, muy importante reducir ahamkara, activar buddhi y dejarle buddhi con su herramienta viveka, discriminar irreal y apoyarnos para seguir camino real. No ilusionar con nada, con ninguna cosa, ningún objeto, ninguna incidente de nuestra vida. Ahí alcanzar autorrealización. Entonces, ahora ustedes pueden imaginar mantra, ustedes saben más de mí. Sin embargo, esta es mi oportunidad para compartir con ustedes. Entonces, muy importante para repetir mantra. Ahora, en India, varios estados, parece 28, un poco más. Bueno, cada estado tiene diferente idioma, diferente cultura, diferente tipo de comida, pero todo junto es India. Todo practicando yoga, todas las partes tiene, incluye estilo de vida de yoga, en cultura incluye eso, ¿sí? Y todas las partes tiene canta mantra como en parte de vida, ¿sí? Como puja, adoración a Dios. Todas las personas indias como seguir Bhakti Yoga, devotion, ¿sí? Entonces, mantra es una herramienta, todo el mundo cantando mantra, pero diferente manera, tono diferente. ¿Sí? Ahora uno viajará norte de India, volviendo, a escuchar una canción de sur, un tono sur, alguien cantando, ¡ay, es un mal mantra! Eso pasa muchas veces. Por eso tono no es importante. Mantra, meta de mantra, significado de mantra, es importante más. Pronunciación sí, bueno, y puede mejorar. Pero tono, si uno cantando eso dice, eso es original, nadie muestre, escritura no muestre tono. Tono humano desarrolla. Uno desarrolla un tono, dice, esta es mejor de que todo. Por orgullo, por ahamkara, por ignorancia. Porque ego, orgullo, dar nacimiento de ignorancia. Avidya, ashmita, dos. Hay 5 kleshas, 5 obstáculos, sabio Patanjali mostrando. ¿Sí? Avidya es primero, es ignorancia. Ahimsa, avidya, primer, ashmita, es egoísmo, ahamkara, es segundo. Entonces,
tan importante seguir herramientas de yoga para eliminar oscuridad de ignorancia y disminuir ego, ahamkara, orgullo, para experimentar realidad, identificar realidad. Si no, imposible. Ahora, mantra, por ejemplo, en mi vida, yo vivo varias personas apoyándome en Chile, muy amable persona. Yo vivo en casa de ellos y despierte este momento también, ahora también. Este momento más temprano, 10 años antes, no tengo un tabaco, nada. Dormir 10, media, 11, dormir profundo. Después de meditación en la noche, despertar 2 media, 3 de la mañana y comenzar a cantar. 2 horas, verbal canta, de manto de nuestra tradición. Muy importante, purificar mente, mantener mente estable, mantener mente tranquila, no sé cómo decir tranquilo. Todos los tipos de emociones puede manejar con mantra. ¿Sí? Si nosotros sabemos respiración, técnica de respiración, con respiración conciencia, apoyar, manejar las emociones. Mantra también. También mantra apoyar para trabajar con samskara, purificar mente, purificar samskara. Samskara que nosotros desarrolle y como dejo profundo impresión mental durante el crecimiento. Y nosotros, como es ahora, nuestra actitud. Hay samskara tiene vida pasados también, ¿sí? Mente no destruye cuando fonda físico, cuerpo físico muere o destruye. Mente no destruye, mente se va con ser, con alma. Y mente guardado todo en chista es banco de memoria. Pero eso también tiene efecto en nuestra vida, en presente. Más efecto es impresión mental de esta vida durante el crecimiento. Por eso es muy importante. Y nosotros recomendar, ahí aprendí en India, cultura de India, enseñando que durante embarazada, persona especial viene para cantar mantra para mamá. O mamá participar en clase de mantra. Todos los días, todas las tardes ya tiene lugar una sala muy grande en cada pequeño, como dice que, pequeño área de campo, de ciudad. Ahí tiene un grande templo y junto tiene una gran sala. Ahí tiene kirtan, cantar nombre de Dios, persona participar. Ahí embarazada participar también. ¿Por qué? Porque aquí bebé nace con buena impresión mental. Porque mamá no solo escuchar, bebé escuchando. Ahí tenéis historia de los yogis, como nosotros tenemos asana. Todo el mundo tratar para obtener postura. Ashtavakrasana. Ashtavakrasana es una postura muy lindo, viste, muy fuerte, duro postura, pero no tan duro. Todo puede obtener como un nivel como intermedio para práctica de asana. Entonces, Ashtavakra Muni, como vive vida como así, 8 partes curvatura de cuerpo. Él nació con conocimiento de Veda. ¿Por qué? Abuelo tiene escuela de Veda y papá allá
un profe de Vedanta, y mamá, hay también profe de Vedanta, pero este momento solo por hijo, cuando embarazada, fue todos los días a escuchar clase de papá y abuelo, y Ashtavakra dentro de embrión, ahí aprendí todo. Entonces, así, mucha historia enseñándonos efecto de mantra. ¿Sí? Entonces, en cultura de India y en orientales, cuando persona enfermedad, ahí tiene pagar a persona para venir a casa, persona acostada en cama, aislado cantando. A veces solo amanecer, atardecer, y a veces persona cuando, por ejemplo, en un coma, no tiene ninguna, no escuchando, no entiendo nada, pero dice sutilmente, recibiendo efecto de mantra, antes de terminar vida totalmente. Entonces, persona viene todos los días a cantar. 2 personas cantando, pagando 2 personas cantando, si tiene capacidad. A veces persona cantar para gratis. Entonces, eso es efecto de mantra. También mantra puede reducir dolor de enfermedades de cuerpo y mente. Eso es, ustedes estamos aquí con nosotros, ustedes practicantes de yoga, mayoría de personas, yo sé, profesor de yoga. Usted tiene idea de efecto de mantra, yo seguro que ustedes cantando. Y mantra, si alguien no sabe mantra, si enfermedad, alguien cantar, recibir efecto, beneficio de mantra. Reducir dolor de cuerpo físico y dolor de fundamento. Y así es mantras. Es una importante parte de yoga. Sin mantra no hay yoga. No posible. Y a veces nosotros experimentar una situación de argumento, como ¿por qué tiene que cantar mantras sánscrito? Entonces no tiene que seguir yoga sánscrito. Todas las escrituras de yoga escrito en sánscrito, antigua. Entonces, no es por idioma, no tiene que sufrir con eso, este tipo de argumento, este tipo de problema apareciendo en mente por un problema, una enfermedad. Esa es duda. Duda es una gran enfermedad. Duda también desaparecer, poco a poco reducir con más canta de canción, canta de mantra. Y como dice los sabios, mi guru, gran guru, Janukinath Brahmachari también, Baba Loknath Brahmachari, gran maestro, dice, con duda, practicante de yoga, sí determinado, o serio, tiene que eliminar duda primero. Pero con duda, uno no puede seguir ningún camino. No camino de espiritualidad, no camino de yoga, también no camino de familia. Con duda siempre voy a sufrir, siempre voy a sufrir en vida de familia, vida de pareja, vida con amigos, todas las partes. Duda no voy a dejar tranquilo. Tranquilidad de mente no puede obtener con duda. Por eso, muy importante aceptar mantra, una gran herramienta de yoga, y yoga no es religión. Herramienta de yoga, tampoco no actividad religiosa. Todas las herramientas de yoga es para alcanzar autorrealización. Eso es. Sabio Patanjali nos muestra 8 miembros de yoga para alcanzar autorrealización. Pero díjonos
sobre de un camino más fácil para alcanzar autorrealización. Porque estos 8 miembros de yoga es largo camino. ¿Sí? Primero yama, luego niyama, después asana, después pranayama, después pratyahara, después dharana, dhyana y samadhi. Diciendo muy rápido, muy fácilmente, camino no tan fácil. Pero Patanjali, sabio Patanjali, gran sabio, nos muestra que un camino tiene muy fácil. Más fácil también, ¿cuál es? Ishvara Pranidhana. 3 veces él mencionó Ishvara Pranidhana. ¿Sí? Como Ishvara Pranidhana va. Y también cuando él dijo sobre de Kriya Yoga, él dijo, Ishvara Pranidhana es uno de los 3 herramientas de Kriya Yoga. Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. Kriya Yoga. Entonces, Ishvara Pranidhana incluye allá también. Y 3 veces él muestre Ishvara Pranidhana. Pero nosotros Ishvara Pranidhana no está diciendo buenamente. ¿Por qué? Porque no tenemos idea. Ishvara Pranidhana significa literalmente, no puede cambiar, dedicación, rendición, devoción, completo. Completo significa 100%. No es 50, 90 o 99.1. No, 100%. Si tiene duda poquito, no funciona. 100% devoción por Dios. Nosotros tenemos ahora harto duda por Dios, que Dios existe o no existe, pero allá en orientales, disculpa, yoga nosotros traímos de allá, de India. Entonces allá en cultura de India, nosotros en cultura de India ya desarrolla devoción, desarrolla el concepto de Dios desde padre. Yo diciendo varias veces esta cosa, a veces persona aburrida conmigo. Uy, él solo diciendo que desarrolla devoción primero con padre. ¿Verdad eso? Estoy contando camino verdad. Que muestre los sabios, pero nosotros cambiando, porque Yoga Sutras, cada sutra son como un hilo de pensamiento de sabio. No puede saber qué exactamente sabio para sabio tiene pensamiento por una palabra sánscrito para compartir con los alumnos. Porque difícil. Sin vida de yoga, allá en India, nacer, vivir largo tiempo, no puede entender. Porque muchas veces yo vi personas viajar a India varias veces, vive poquito tiempo, volviendo, odiar papá, mamá, odiar Jesús, odiar cultura aquí. Eso no es. Yoga no dijo que odiar a alguien, odiar su papá, mamá, odiar su cultura, odiar Jesús, no, eso es. Pero cuando decir persona enojar a veces, ¿sí? Entonces, tema es así, que Ishvara Pranidhana puede desarrollar esta devoción completa por Dios con canta mantra, con esta herramienta. Y con esta herramienta uno puede eliminar todos los mal recuerdos, todas las impresiones mentales, samaskara negativo sobre de los padres, abuelos, todo. Y puede
desarrolle una actitud correcta para nosotros padres. Y con eso puede experimentar qué dijo Patanjali con Iswara Pranidhana. ¿Qué dijo? ¿Por qué este camino más fácil para alcanzar autorrealización? ¿Por qué Bhakti Yoga Bhakti Yoga no con ropa? Mírame ropa, yo siguiendo Bhakti Yoga. Mírame mala, aquí, en mano mala, contando con nombre de Dios, odiando lleno a Padre. No sirve. Uno tiene que primero desarrollar devoción, amor, respeto, como Pitri Deva Bhava, Matri Deva Bhava. Significa, mamá es Dios, papá es Dios. Si nosotros no entender eso, no puede alcanzar meta de yoga. Imposible. Entonces, todo eso ayuda mantra. ¿Sí? Otra vez. Mantra no tiene ningún tono específico. Ninguna mantra. No, Veda, mantra de Veda tiene específico tono. Cada estado de India yo voy a mostrar a ustedes, si tengo oportunidad, que cada estado diferente idioma, diferente tono. Veda no mencionando, esta específico tono que cantando norte o cantando sur. Eso es ignorancia de nosotros. Yo recordar cuando yo llego a Chile, ahí tiene un taller, primer taller, que mantra y meditación. Muchas personas interesadas, muchas personas entré, después salió todo. Un alumno esperando y dice, ¿qué pasó? ¿Nadie? No, nadie. ¿Por qué? Muchas personas participó, mucho escuché que muchas personas interesadas, sí, pero aquí dar un gran profe, él cantar mantra de Veda, él dijo, él no sabe, Tomoe no sabe cómo cantar mantra védica, no sabe. Por eso todo alumno de esta persona, por eso salió todo. Ay, dijo eso es ignorancia. Entonces nosotros estamos aquí ahora, todo bien. Yo pensé que algún día esta persona voy a aparecer y decirme algo. No, si Baba no quiere, no puede aparecer. Bueno, entonces eso es mantra. ¿Tiene pregunta? ¿Ya respondes? Sí. La pregunta es si existe algún mantra para cultivar santosha en el corazón. Eso pregunta. Ya, alguien me pregunte. Gracias. Mis reverencias a usted. Mi pranam. Mis reverencias a Dios que es viviendo dentro de ustedes. Gracias por la pregunta. Una oportunidad. Pregunta es, ¿alguien puede cultivar santosha? Santosha, practicante de yoga sabe, santosha es contentamiento. Una disciplina de niyama. Segundo disciplina de niyama. Entonces, santosha es contentamiento, pero no como contentamiento general. Que nosotros pregunte a alguien, hola, ¿cómo estás? Dice, muy contento. Después de 2 horas pregunta, hola, ¿cómo estás? Muy enojado. Entonces, contentamiento o santosha, un nivel. Si una vez elevar tu conciencia en este nivel, nunca bajar. Nadie puede molestar a ti, con palabra, mal palabra, o buena palabra, o cualquier cosa. Ninguna situación, tú eres intocable, siempre así. Alguien no respetar a ti, alguien no amar a ti, alguien no dar comida, alguien no amar, abrazar, no importa. Cualquier situación, en calle o en palacio, igual, santosha. Ahora, mantra, no tiene específico mantra para obtener este nivel. Es una gran práctica. Cuando disciplina de yama, ahimsa, satya, astya, brahmacharya, aparigraha, todo estabilizar. Obtener un bueno actitud para interactuar con el mundo. Luego practicar primer disciplina de niyama, saucha, purificar 5 fondas. Ahí elevar
su conciencia en este nivel de contentamiento. Sí, mantra, obviamente, funcionar, pero no tiene específico algo. Muchas gracias. Perdóname, tiempo muy poco. Parece nosotros tiempo, terminando en... ¿Sí? Ya. Bueno, eso es mi respuesta. Muy poco tiempo, no puede responder más. Ahí tiene otra cosa. Bueno, muchas gracias. Entonces, mantra, beneficios del mantra, no puede contar en este poquito tiempo. Pero más o menos ustedes, espero que ustedes entendí sobre el mantra, sobre la práctica de mantra. Si no, cuando practicas solo durante asana 1 o 2 veces, no. Uno tiene que despertar en la mañana, después de técnica de limpieza, ahí, antes de amanecer, repetir mantra. Yo repite aquí, en Chile, muchas personas me vi que el loco 2 horas mínimo. Pero no recomendando que hacer 2 horas, pero 10 minutos. Aprender alguna mantra bueno con alguien que tiene práctica, experiencia de práctica de su vida, uno seguir mantra todos los días, aprender con esta persona. Ahí, repetir. Tono puede ser diferente, pero no problema. Ahí mantra tiene otra parte, tenemos kirtana. Kirtana es más poderoso, considerado. Kirtana desarrolla desde Bengal, desde donde yo soy. Y cultura de tradición de Krishna. Krishna nació en otra parte, ¿sí? Pero tradición de Krishna desarrolla en Bengal también, donde yo soy. Entonces, Kirtana desarrolla allá, primera vez, Mahaprabhu Chaitanya. Entonces, Kirtana es cantar mantra o canción de Dios con música y baila. Eso, cortar nuestras ilusiones. Ideal parte de nuestras vidas, eso todo cortar, separar de nosotros y dar realidad. Por eso, sabio Patanjali dijo que Bhakti Yoga es un camino muy fácil para obtener, alcanzar autorización. Entonces, Kirtana es la única herramienta de Bhakti Yoga. Ahí no incluye asana, este tipo de cosas, nada. Nosotros occidentales, Bhakti Yoga también haciendo asana, pero origen de Bhakti Yoga, sí yo puedo mostrar allá, donde yo soy. Hay Bhakti Yoga, solo Bhakti, Kirtana y leer escritura en parte de Swadhyaya, ¿sí? Leer escritura de antigua escritura de allá y cantar mantra, hacer kirtana todos los días. Ahí con eso alcanza la autorización muy fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias para preguntar. Alguien me pregunte. Y también muchas gracias a todos ustedes para esta oportunidad, para todo el apoyo que estoy recibiendo aquí en Chile y en Sudamérica. Yo soy agradecido. Yo gustaría vivir con agradecimiento, gustaría siempre pensar por todo que estoy recibiendo desde 2009 hasta ahora. Todo, no olvido nunca nada. Y recordando todos los apoyos de ustedes siempre durante mi práctica antes de amanecer, todos los días en mi sadhana, recordando a ustedes y haciendo oración a mi Dios que dejar a ustedes tranquilos en toda la situación de vida y Dios dar a ustedes todo lo que ustedes necesitan en este camino y eliminar todo el sufrimiento de ustedes y dar lleno de felicidad en vida de ustedes. Si ustedes sienten que yo puedo hacer algo para ustedes, siempre encontrarme, siempre hablar conmigo
conmigo. Y estoy aquí, dejo todo, mi vida, todo. Yo no traje nada aquí, no voy a llevar nada. Esta es claro. Y no tengo nada todavía, pero tengo ustedes. Y ¿qué más? Una mantra, cantar, vamos. Y mantra de Ganesha, vamos. Om Ekdantam Mahakayam Lambodaram Gajananam Vignanashakaram Devam Erambam Pranamamiham Om Ekdantam Mahakayam Lambodaram Gajananam Vignanashakaram Devam Erambam Pranamamiham Ekdantam Mahakayam Lambodaram Gajananam Vignanashakaram Devam Erambam Pranamamiham. Om Sarva Mangal Mangalle Shive Sarvartha Sadhike Saranye Trambake Gauri Narayani Namastute. Esta es mantra para Madre Durga. Pronto comenzar celebración de Madre Durga, Navaratri, Durga Puja en todas las partes de India. Y este momento diferente. Om Sarva Mangal Mangalle Shive Sarvartha Sadhike Saranye Trambake Gauri Narayani Namastute. Om Sarva Mangal Mangalle Shive Sarvartha Sadhike Saranye Trambake Gauri Narayani Namastute. Vamos a comenzar nosotros cantar mantra, incluir mantra. Usted puede contar con nosotros, conmigo, con mi equipo. Puede mandar audio de mantra. Usted puede escuchar, aprender, incluir su vida. Comenzar a repetir mantra poco a poco. Mente voy a purificar poco a poco también. Ahí experimentar paz, tranquilidad, lento. Luego, experimentar contentamiento permanente. Ahí dejar todo el sufrimiento de vida. Eso es. Muchas gracias. Y dando mis reverencias al grupo de Instagram. Nos vemos próxima viernes en Satsanga con nuevo tema. Gracias, muchas gracias. Muy amable, muy agradecimiento. Gracias. Muchas gracias.